La mejor manera de disfrutar de la venganza es caliente y servida con drones de acompañamiento. Ese fue el enfoque que adoptó Ucrania a finales de enero, cuando utilizó drones para disparar contra ciudades de 13 regiones rusas, incluidas Moscú y Crimea. Vladimir Putin, el presidente de Rusia, recibió una dosis de su propia medicina. Ha estado destruyendo a su adversario con este tipo de ataques durante todo el conflicto en Ucrania. Moscú es ahora el hogar permanente de la guerra, y la anarquía está asegurada para Rusia. Entonces, ¿cuál fue el resultado del enorme ataque de enjambre de drones de Ucrania? ¿Cuál fue la reacción de Rusia? ¿Y por qué este incidente es un claro ejemplo de cómo el karma golpea con fuerza a Moscú? Ucrania lanzó más de 100 drones sobre Rusia el 24 de enero. El objetivo de los drones era causar el mayor daño posible a Moscú y sus alrededores. En lo que actualmente se considera uno de los ataques más importantes de Ucrania en suelo ruso, desde que Putin inició su campaña militar especial, los operadores de drones ucranianos dividieron su enorme enjambre en 11 distritos rusos. Las zonas atacadas fueron Briansk, Engels, la propia Moscú y Riazán, sede de una de las refinerías de petróleo más importantes de Rusia. Además, las motivaciones de Ucrania para llevar a cabo este ataque con drones son claramente evidentes. Este enorme ataque es solo el más reciente de una serie que muestra la creciente capacidad de Ucrania para atacar objetivos dentro de Rusia, según Político. Ucrania está utilizando estos ataques para destruir la capacidad de Putin para mantener su maquinaria de guerra. La cantidad de munición de artillería y combustible que puede enviarse al frente se está reduciendo como resultado de la destrucción de los almacenes de munición y el cierre de las instalaciones de refinería de petróleo. Oleksandr Syrskyi, el general jefe del ejército ucraniano, lo explicó todo. La cantidad media de munición de artillería utilizada por el ejército ruso se ha reducido a la mitad durante varios meses. Según Syrskyi, esta cifra es ahora mucho menor de lo que era cuando alcanzaba las 40.000 diarias. Por lo tanto, el ataque con drones más reciente y destructivo de Ucrania contra Moscú está claramente motivado por el corte de las rutas de suministro rusas. Sin embargo, ¿qué se logró exactamente con más de 100 drones? En las horas y días posteriores al inicio del ataque de Ucrania, comenzaron a llegar informes, y algunos de los mejores resultados de Ucrania procedían de Riazán. Los numerosos tanques de almacenamiento de petróleo de la refinería de petróleo de Riazán fueron blanco del ataque con drones, según Reuters. Rusia puede haber desperdiciado cientos de miles de barriles de diésel y petróleo que podrían haber sido vendidos o transferidos a sus tropas de primera línea cuando esas unidades se incendiaron. La refinería también sufrió daños en los equipos, incluido un hidrotratador que quedó en ruinas y una plataforma de carga de trenes que quedó destrozada, lo que restringió la capacidad de Rusia para mover petróleo por todo el complejo de Riazán. Esa última pieza de equipo es crucial. Para que los productos petrolíferos refinados sean aptos para su uso en automóviles, tanques y aviones rusos, los hidrotratadores filtran los contaminantes. Para mantener el suministro de combustible a las tropas de Putin, Rusia debe intentar ahora reemplazar esa valiosa pieza de maquinaria, o arriesgarse a que su instalación de Riazán se convierta en un eslabón débil. La BBC ha proporcionado más información. Afirma que el complejo de Riazán es una de las mayores refinerías de petróleo de Rusia, con una impresionante extensión de 6 km². La BBC ha confirmado las imágenes del ataque, que muestran a personas conduciendo y alejándose de la refinería mientras una enorme bola de fuego se dispara hacia el aire. Se cree que Ucrania ha atacado la planta de Riazán 2 veces. Al comparar las señales y el trazado de la carretera con las fotos de la planta antes del ataque, la BBC pudo determinar que uno de los incendios provocados por el ataque con drones se produjo en la puerta norte de la instalación. Las unidades de almacenamiento de petróleo probablemente fueron alcanzadas por el segundo incendio, que se localizó en el lado este del edificio, a unos 2,5 kilómetros del primero. Y la situación de Putin empeora. Ucrania no solo atacó la planta petrolera de Riazán, la central térmica adyacente de Novo Riazán también fue alcanzada. Estas instalaciones producen el calor necesario para convertir el agua en vapor, utilizando combustibles naturales como el gas y el petróleo. Las turbinas son impulsadas por ese vapor para generar energía.
dado que la central térmica era probablemente esencial para el funcionamiento de la refinería de petróleo de Riazán. Su cierre significa el cierre de la refinería. Kiev acababa de empezar, pero el éxito de la huelga en Riazán habría sido una gran victoria para Ucrania. Otro objetivo importante era la propia Moscú. Según Sergiy Sobyanin, el alcalde de la ciudad, Ucrania lanzó un ataque frontal contra la ciudad la noche del 23 de enero y continuó hasta el 24 de enero. Las fuerzas de defensa aérea del Ministerio de Defensa, por supuesto, rechazaron un ataque con drones en los distritos de Kolomna y Urbano, ambos en el área de Moscú, y los drones volaban hacia Moscú, según Sobyanin, quien también afirma que Rusia se defendió a la perfección. Aunque los drones no llegaron a llegar, causaron el caos en la capital rusa, lo que llevó a la Agencia Federal de Transporte Aéreo a detener los vuelos en los aeropuertos de Chukovsky, Funakovo y Domodedovo. La portavoz de la Agencia Federal de Transporte Aéreo declaró: "Para garantizar la seguridad de los vuelos de las aeronaves civiles, se han impuesto restricciones temporales al funcionamiento de los aeropuertos de Sheremetyevo, Domodedovo, Buknovo, Chukovsky y Kaluga". Las autoridades no dieron explicaciones precisas sobre las suspensiones. Como habrás notado, mientras que la agencia enumeró 5 aeropuertos, otros informes afirmaron que solo había 3. Esa pequeña pelea en detalle nos revela 2 cosas en el lenguaje de la propaganda rusa. En primer lugar, una parte mayor de la región de Moscú se vio afectada por el gran ataque con drones de Ucrania de lo que Rusia hubiera preferido. En segundo lugar, los aeropuertos tuvieron que cerrarse, porque esos drones probablemente causaron más daños de los que Moscú afirmó. Y los ataques continuaron en Ucrania, siendo Bryansk una de las zonas atacadas. Como preludio de la invasión de Kursk en agosto de 2024, mucho más coordinada, puede que recuerde el intento de invasión de Ucrania de la región fronteriza en marzo de 2023. Kiev sigue teniendo como objetivo la zona, obviamente. Ucrania atacó la planta de microchips Kremlin-L en Bryansk con un gran ataque con drones durante la noche, causando daños, según la agencia de noticias TASS. En la noche del 24 de enero, 6 drones se estrellaron contra Kremlin-L, causando daños en el almacén de productos terminados y en algunas de las instalaciones de producción. Aunque no se informó de víctimas en el ataque, la motivación de Ucrania para atacar la fábrica es clara. La empresa produce piezas esenciales para algunos de los sistemas de misiles más potentes de Rusia, y un asombroso 94% de su producción va destinada al Ministerio de Defensa ruso. Entre ellos se encuentran los misiles de crucero Kaliber de Rusia, las unidades de defensa aérea Pantsir y el sistema de defensa aérea S-500 de última generación. Según RBC Ucrania, la planta también fabricaba semiconductores para drones, radares y sistemas de guerra electrónica, así como chips para los misiles Iskander con capacidad nuclear de Rusia. La instalación no puede suministrar los chips necesarios para operar esos sistemas si se retira. Como resultado, las defensas aéreas de Rusia son menos capaces de defenderse de futuros ataques aéreos ucranianos en Rusia, y ahora tiene menos misiles para usar para atacar ciudades ucranianas, al menos temporalmente. Estos fueron solo los 3 resultados principales del gran ataque con drones de Ucrania, el 24 de enero. Pero el enjambre de drones obligó a varias otras áreas a defenderse. Su éxito no fue constante. De vuelta en Riazán, los drones de Ucrania no solo atacaron la central térmica y la refinería de petróleo de la zona. Según RBC Ucrania, los sistemas de defensa aérea de Rusia tuvieron que hacer un esfuerzo adicional para detener los drones, después de que estos lograran provocar una serie de aproximadamente 10 explosiones cerca del centro regional de Riazán. Ucrania también pudo haber atacado la base aérea militar de Diaghilev, situada en las afueras de Riazán. Aunque se desconoce el éxito de ese ataque específico, Ucrania probablemente apuntaba a los aviones T-95 y T-22 que estaban estacionados en la base, así como a la planta de reparación de aviones 360 que estaba cerca. La retirada de aviones y la restricción de la capacidad de Rusia para reparar los aviones dañados también aliviaría la tensión constante en las ciudades ucranianas por los ataques con bombas planeadoras de Rusia. El gobernador de la zona,
afirma que incluso una residencia privada fue alcanzada por los restos de un dron en Riazán. Más drones ucranianos estaban causando el caos en Saratov. Según los medios de comunicación rusos, Ucrania intentó atacar una refinería de petróleo en la zona, y se escucharon hasta 7 explosiones en la ciudad y sus alrededores como resultado de los ataques con drones. Parece que los drones Luty y Boba de Ucrania, este último un dron kamikaze que detona al impactar con su objetivo, llevaron a cabo esta parte del ataque. Los sistemas de defensa aérea de Rusia volvieron a funcionar a toda velocidad, después de que los ataques fueran suficientes para que Saratov emitiera una alerta de ataque aéreo. Por último, Rusia afirma que Tartaristán, una república rusa situada a unos 1100 kilómetros de Ucrania, fue amenazada con un ataque con drones. Ese ataque con drones no parece haber tenido éxito, pero tal vez no fue necesario. El 11 de enero, Ucrania lanzó un ataque con drones contra una gran refinería de petróleo de la zona. ¿Cuál fue entonces la reacción de Rusia al ataque con drones en Ucrania? Bueno, todos los drones que atacaron fueron completamente eliminados. Al menos, eso es lo que les gustaría hacer creer a los mercaderes de la propaganda de Putin. Las noticias procedentes de Rusia fueron coherentes, independientemente de la región desde la que se informara de los ataques. Nadie resultó herido cuando derribamos los drones. Rusia afirma haber destruido 20 drones en Riazán y 37 en Briansk. Además, informa de que 17 drones fueron derribados sobre Saratov y Kursk, otras 2 zonas atacadas por Ucrania, probablemente para ayudar a sus fuerzas de ocupación en la región. 6 drones fueron derribados en Belgorod, 7 más sobre Moscú y otros 7 en Voronezh, Tula y Oriol. Además, Rusia afirmó haber destruido otros 3 drones ucranianos sobre Leningrado y haber derribado uno sobre Crimea, que había sido ocupada. En total, 115 drones, y según Rusia, ninguno de ellos logró sus objetivos. Los aeropuertos cerrados cerca de Moscú, los restos carbonizados de una refinería de petróleo en Riazán y la planta de microchips destruida en Briansk no concuerdan con esa conclusión. Al ser evasiva con respecto al daño a los activos materiales y enfatizar cómo sus defensas aéreas manejaron sin esfuerzo todo el enjambre, Rusia está intentando negar a Ucrania cualquier impacto, como suele ser el caso. Putin afirma que todos deberíamos ignorar las graves consecuencias de este ataque masivo de Ucrania, pero eso no es factible. Después de todo, Ucrania ya demostró su capacidad para golpear a Rusia directamente en el corazón el 24 de enero. Este ataque masivo tuvo sus precursores. Rusia acusó a Ucrania de atacar Moscú el 26 de noviembre de 2023, utilizando una flota de al menos 24 drones. Como de costumbre, Rusia afirmó que todos estos drones fueron destruidos por sus sistemas antiaéreos, y que la mayoría de ellos cayeron sobre Briansk, Kaluga y Tula. En cuanto a ese incidente, y a las acusaciones de Rusia de que los restos de uno de los drones derribados golpearon e hirieron a una sola persona en un bloque de apartamentos de Moscú, Ucrania permaneció en gran medida en silencio. Este modesto ataque podría haber sido una prueba de las defensas aéreas de Rusia. El 10 de noviembre de 2024, más de un año después, Ucrania disparó otro enjambre de drones hacia Moscú. Al menos 5 personas resultaron heridas cuando 34 drones del grupo que asaltaba Moscú obligaron a desviar los vuelos de 3 de los principales aeropuertos de la ciudad. Ucrania utilizó una flota de unos 50 drones para atacar la Rusia occidental, además de esos 34. Una vez más, Rusia afirmó que el ataque fue controlado. El Ministerio de Defensa incluso lo describió como un intento de llevar a cabo un ataque terrorista por parte de la administración de Kiev. Naturalmente, hizo esa afirmación, omitiendo convenientemente el hecho de que esa misma noche, Rusia también había disparado 145 drones hacia Ucrania. Y podemos inferir la respuesta a nuestra siguiente pregunta a partir de ese conocimiento. ¿Por qué el ataque masivo con drones de Ucrania el 24 de enero prendió fuego a Moscú y sus alrededores? En una sola palabra, podemos resumir la respuesta: represalias. De hecho, Ucrania señala correctamente que cada asalto a una instalación de procesamiento de microchips o a una refinería de petróleo perjudica a la maquinaria militar rusa.
Al reducir la cantidad de combustible que Rusia puede suministrar a sus tropas y evitar que Putin produzca el armamento que utiliza para atacar ciudades ucranianas, ese daño reduce la tensión en el frente. Sin embargo, la clave aquí es golpear a las ciudades ucranianas. Putin ha utilizado toda su operación militar especial para atacar a Ucrania, y ahora Ucrania está atacando a Rusia en su propio territorio. El presidente ruso está sufriendo las consecuencias de sus acciones. De hecho, hubo rumores de que Rusia había llevado a cabo un ataque con un dron cerca de Kiev, el mismo día en que Ucrania inició su ofensiva con drones. Al menos 3 personas murieron en ese ataque, que también causó daños en 8 casas, un complejo de apartamentos residenciales, algunos edificios comerciales y varios automóviles. Estos ataques a ciudades ucranianas han sido una característica definitoria de la estrategia de guerra de Putin. Putin utiliza drones y misiles para bombardear las ciudades que quiere capturar, mientras que sus soldados mueren en gran número al participar en ataques de oleadas humanas en tierra. Los ejemplos abundan. Como hemos dicho anteriormente, Rusia envió más de 140 drones para atacar el territorio de Ucrania, lo que llevó a Ucrania a lanzar un ataque con drones sobre Moscú en noviembre de 2024. Rusia lanzó un ataque con misiles sobre Kiev y Kharkov en junio de 2024, mientras que una de las bombas guiadas que Rusia disparó contra Kharkov fue capaz de atravesar las defensas aéreas y matar a un civil. Fragmentos de otro misil que Ucrania destruyó en el aire cayeron sobre un complejo de apartamentos suburbano en Kiev. 3 meses antes, Rusia había lanzado otra ronda de ataques contra Kiev. Incluso ahora, Kharkov es atacada con frecuencia, probablemente porque Putin cree que sus tropas pueden capturar la ciudad. En julio de 2024 también se produjo una oleada de ataques, algunos de los cuales se dirigieron una vez más contra Kiev y otros contra zonas de Pokrovsk y Kryvyi Rih. Denise Brown, coordinadora residente de las Naciones Unidas en Ucrania, dijo que esto sucedió cuando la gente comenzaba su día. Añadió que los ataques han matado o herido a decenas de personas y han dañado gravemente un hospital infantil situado en el corazón de Kiev. Putin ha lanzado cientos de ataques contra ciudades ucranianas, de los cuales este es solo una pequeña muestra. Podemos atacar sus ciudades y su capital con la misma ferocidad con la que ustedes atacan las nuestras. Fue el mensaje directo transmitido por el bombardeo con drones de Kiev el 24 de enero. Además, Putin también ha cosechado los beneficios de su operación militar especial de otras maneras. Rusia también ha estado atacando la red eléctrica de Ucrania durante la mayor parte de 2024. El objetivo de Putin es claro. Quiere cortar la energía a las ciudades ucranianas, dejando a la gente allí con miedo y con un frío extremo cuando se producen estos ataques en invierno. 9 días antes del ataque, con drones de Ucrania a Moscú, Rusia lanzó uno de estos ataques a la red eléctrica. Según NBC News, en la incursión participaron 70 drones de ataque y más de 40 misiles, de los cuales Ucrania pudo derribar unos 30. Por desgracia, en comparación con otros ataques rusos contra las redes eléctricas de Ucrania, este tuvo más éxito. Se registraron cortes de energía en varios lugares, como Sumy, Kharkov, Kirovohrad, Zaporizhia y Dnipropetrovsk, según la empresa estatal de energía Ukranergo. Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, explicó la razón precisa detrás de los ataques a estos sitios. Incluso en pleno invierno, el objetivo de Rusia no ha cambiado. Nuestra infraestructura energética, comentó, también tiene razón. En enero, las temperaturas en Kiev pueden bajar hasta los 7,2 de Grimtarmand, lo que está muy por debajo de cero. Los ataques de Rusia a la red eléctrica tienen como objetivo impedir que los ucranianos de a pie puedan calentar sus hogares. La Agencia Internacional de la Energía Atómica, AIEA, afirma que los ataques generalizados de Rusia al sistema eléctrico aumentan la probabilidad de un percance nuclear. Según el general Rafael Mariano Grossi, director de la AIEA, una catástrofe nuclear puede ser causada tanto por un ataque directo a una planta como por una interrupción en el suministro de energía. Quizás Putin quiere hacer eso. En lugar de utilizar las armas nucleares de Rusia contra Ucrania, como ha advertido Putin en repetidas ocasiones durante su conflicto, está utilizando sus ataques a la red eléctrica para intentar desencadenar
un escenario similar al de Chernóbil. Recordemos que el 24 de enero, Ucrania atacó las refinerías de petróleo rusas. Esto da un nuevo contexto a esos ataques. Estos ataques también dificultan la capacidad de Rusia para suministrar gasolina a sus propios ciudadanos, además de restringir el flujo de petróleo y diésel a las tropas en el frente del conflicto. Es el karma de Putin otra vez. Los ciudadanos de Rusia lo pasarán peor si Ucrania ataca su red eléctrica. Por último, podría decirse que existe una explicación más significativa para el ataque con drones de Ucrania a Moscú. Represalia por el enorme número de muertes de civiles provocadas por la estrategia de Putin en la guerra de Ucrania. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, o ACNUDH, informó de 12.456 muertes de civiles en Ucrania entre el 24 de febrero de 2022 y el 31 de diciembre de 2024, según Statista. Los persistentes ataques con misiles, drones y planeadores de Rusia contra ciudades ucranianas provocaron 28.382 heridos más. Para colmo de males, 669 de los fallecidos y 1.833 de los heridos eran jóvenes. Rusia incluso ha aumentado sus ataques contra civiles en represalia por los esfuerzos de autodefensa de Ucrania. Por ejemplo, según la ONU, los ataques rusos en septiembre de 2024 mataron a 208 civiles ucranianos e hirieron a 1.200 más, muy probablemente en represalia por la contrainvasión de Kursk por parte de Ucrania. Como Putin fue quien empezó todo, Ucrania está centrando sus ataques de represalia en ciudades e instalaciones militares rusas dentro de la propia Rusia, en lugar de intentar matar a civiles. Mató a cientos de víctimas en Ucrania, atacando su infraestructura eléctrica y golpeando sus ciudades. Ucrania simplemente le dio a Putin una dosis de su propia medicina el 24 de enero, y habrá más. Ucrania atacó una refinería de petróleo en la ciudad de Kostovo, apenas 5 días después de que su enjambre de drones diezmara Moscú y las áreas circundantes. 4 drones impactaron esa refinería a más de 800 kilómetros de las líneas del frente del conflicto, dañando gravemente el establecimiento. Además, Zelensky afirma que, para octubre de 2024, Ucrania podrá producir 4 millones de drones propios al año. Probablemente habrá muchos más ataques de largo alcance en territorio ruso en 2025 debido al gran volumen de producción. A medida que Ucrania lleve la guerra que ha iniciado cada vez más cerca de la puerta de su pueblo, Putin tendrá que lidiar con esos ataques con drones. ¿Por qué no debería Kiev tomar esa medida? Es simplemente una restitución por lo que Putin ha hecho durante la guerra. Sin embargo, ¿qué opinas del grave ataque con drones de Ucrania contra Moscú y las zonas vecinas? ¿Fue este ataque una señal de lo que le espera a Rusia a medida que Ucrania se sienta más cómoda produciendo drones? ¿O representa a Ucrania en el apogeo de sus capacidades aéreas? Gracias por ver el vídeo y por favor, comparte tus opiniones en el área de comentarios.